días a todos, que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con todos ustedes esta palabra del libro de Gálatas, capítulo 3. Nosotros ayer hablábamos que el apóstol Pablo envió esta carta para los cristianos de Galacia, que ya se habían entregado al Señor Jesucristo, reconociéndolo como el único Salvador. Sin embargo, cuando el apóstol partió para otro lugar a predicar el Evangelio, llegaron tras él judíos con la intención de judaizar a aquel pueblo de los Gálatas. Y ellos accedieron a esas propuestas, volviendo a la antigua ley, al judaísmo, a la ley de Moisés y a ciertas prácticas que ya no eran necesarias. Lo más asombroso es que los Gálatas no eran judíos, eran gentiles. Sin embargo, ellos aceptaron aquellas propuestas presentadas, como la práctica de la circuncisión y cosas semejantes, de las cuales el apóstol Pablo los alerta diciendo que no son realmente correctas. Aquí en el capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, el apóstol Pablo les estaba diciendo que no podían acceder a ese tipo de propuestas que les llevaban a practicar el judaísmo, la antigua ley de Moisés, porque eso ya no era necesario. Él dice que por la ley nadie puede ser justificado delante del Señor, sino por la fe. Está escrito en el libro de Romanos: justificados somos por la fe. Y aquí el apóstol continúa diciendo: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, ¿sabe lo que dicen las Escrituras? Que aquel que falla o no cumple una sola ley se hace transgresor de todas ellas. Aquella que infringe una ley se hace transgresor del resto. Quiere decir, nadie puede cumplir la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Por eso, aquí el apóstol alerta a los Gálatas, y el Espíritu Santo nos alerta a nosotros hoy, que por la ley nadie puede ser salvo, por la ley nadie puede ser justificado, y que la ley no tiene nada que ver con la fe. Entonces la justificación viene justamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y es exactamente eso lo que el pueblo Gálatas había aprendido del apóstol Pablo. Sin embargo, entraron en una cierta confusión a través de aquellos judíos que llegaron a Galacia imponiendo cada una de estas enseñanzas. Aquí el apóstol dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vea qué gloriosa promesa y qué maravilla cómo usted y yo la alcanzamos. La Biblia dice, el apóstol deja en claro que no es por las obras de la ley. Usted no precisa hacer una cosa u otra para recibir el Espíritu Santo. Pablo deja en claro que la bendición de Abraham alcanzará a los gentiles. Yo soy gentil, de repente usted también lo sea. No somos descendientes de judíos, entonces no tenemos sangre hebrea,
no somos del linaje sanguíneo de Abraham. Yo soy gentil y por la fe en Cristo Jesús yo alcanzo la bendición de Abraham. La promesa se cumple en mí a través del Espíritu Santo por medio de la fe. Y yo pregunto, ¿qué obra de la ley, qué actitud usted tiene que tomar, qué usted tiene que hacer, cuánto usted tiene que abonar para que esa promesa se cumpla en su vida? No, de ninguna manera, es por la fe. Entonces, la fe en el Señor Jesucristo nos permite recibir la bendición de Abraham a través del Espíritu Santo. Entonces eso no tiene precio, eso es de gracia, es gratuito, es a través de lo que el Señor Jesucristo ya hizo. Y usted y yo precisamos creer. Por eso que ayer hablamos, y yo quiero que usted nuevamente lo lea, en los primeros versículos del capítulo 3, el apóstol hace la pregunta a los Gálatas: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por la fe o por las obras de la ley? Aquí Pablo deja en claro que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nadie puede recibir el Espíritu Santo, pero sí por medio de la fe. Entonces, yo quiero dejarle este mensaje para que usted sepa discernir. Y si de repente participa en un lugar a donde le enseñan que para recibir la mayor promesa, la presencia del Dios Altísimo, usted tiene que hacer alguna cosa, ya sea vender algo, ya sea dar algo. No, usted no puede creer en esas propuestas porque no son correctas, son antibíblicas. Vea lo que Pablo habla al respecto acerca de aquellos que querían judaizar a los cristianos, y vemos que en los días de hoy lamentablemente eso se ha hecho común y normal en algunos lugares. Hay denominaciones, instituciones a donde se enseña a judaizar a los cristianos, a donde se da más valor a la antigua ley, a Abraham, a Moisés, al Antiguo Testamento en sí, a los personajes de aquel momento, y se deja de lado al Señor Jesucristo. Y Pablo deja bien en claro que por Cristo y lo que Él hizo en la cruz, nosotros somos libres de la maldición de la ley, y que por esa ley nosotros no podemos ser justificados. Usted no va a ser justificado por lo que hace, usted va a ser justificado por su fe. Y ahí está el secreto y la clave para que el Espíritu Santo llene su vida, llene su ser. Entonces, abra bien los ojos, y si esas son las propuestas que le presentan, apártese de esos lugares. Busque una iglesia cristiana de verdad, una iglesia cristiana de verdad. No se olvide, no basta apenas que mencionen el nombre del Señor Jesucristo o lo tengan escrito en algún lugar. El propio Señor dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Quiere decir, hasta usted puede leer en algún lugar: Jesucristo es el Salvador. Pero no se confunda. Él dice: aún así a muchos engañarán. Conozca las Escrituras y déle lugar a que el Espíritu Santo le muestre la verdad. Seguiremos hablando más al respecto para que usted no tenga que abonar absolutamente nada, esperanzado en recibir el Espíritu Santo, que solamente usted lo recibirá por medio de la fe, creyendo en la promesa de Él. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.